Welcome, bienvenidos a nuestro panel Changing the Game, cambiando las reglas del juego. My name is Francisca Phillips, and I am the leader for diversity, equity, and inclusion efforts here at Jam City. Today, I am joined by Alejo. I'll let him introduce himself and tell us who he is, what role he has for Jam City, y qué es lo que más le gusta del rol que tiene en Jam City. Alejo, take it away. Okay, thanks, Fran. Gracias. My name is Alejo Garcia Vitores. I'm the director of HR administration and infrastructure for both Montevideo and Buenos Aires studios. I'm 40 years old. I have 5 kids. I'm always more busy at home than at work. And lo que más me gusta de mi rol, what I enjoy the most is people, of course. It's always, I mean, I have numbers, I have laptops, I have people. I mean, it's easy to choose. So the thing that I enjoy the most is being in touch with people. Actually, I've been suffering a lot of the remote working. I enjoy it because you have like pros and cons, but I miss being in touch face to face with people, and that's what I enjoy the most. I know, like informal chats, cruzarte a alguien en un pasillo. Sí. Y quedarte charlando. Antes compartíamos mate, we share our national drink, and that won't happen anymore. But yes, that probably is what I miss the most. I hope we have some kind of normality in the future, and we can see each other. Actually, see you in person. I never see. We talk a lot, but we never see it. Yeah. So yes, travel again. I know that those are the things that I enjoy the most of my role. Mm-hmm. But we find a way of transforming that and enjoy talking each other even through a camera. Sí, increíble todo lo que nos hemos tenido que acostumbrar y que no teníamos un playbook de cómo esto iba a funcionar, tener que inventarlo. Pero más para, nosotros somos HR, somos people team, sí. O sea, la gente, ¿no? Digamos, nosotros tuvimos que reinventar, es lo que discutíamos, tuvimos que reinventarnos muchísimo. ¿Cómo haces para generar engagement, estar cerca de la gente, que la gente que no se sienta sola trabajando, que se sienta parte de un equipo, de algo, something bigger? ¿Cómo haces para que lo sientan virtual? Y nos fue un desafío muy grande este último año y medio. Creo que lo hemos logrado. Creo que hemos encontrado el camino para hacer que nuestra gente se sienta cuidada, se sienta acompañada y se sienta parte de Jam City. Puedo decir que basado en data, ustedes han hecho un tremendo rol, un tremendo trabajo, porque los resultados de la encuesta del empleado y la satisfacción del empleado demuestran que en Argentina se siente, y en Montevideo también, ese sentido de pertenencia que es más allá de solamente tu equipo. Sí, es la idea. We always say that we are a big family. And from Pablo and Nico, that our GMs, that they love to be close to people. Actually, they miss a lot. Also, the physical. I know we you know how we are Latins are. We hug, we kiss. So we miss that. It's like we always say, hey, I really miss to hug you. I remember the first time that I crossed Pablo, and we were like, do I need to hug you, or we didn't know how to? And just jump in and hug him, because it's hard. It's having hard, but I think we, as we say, estuvimos a la altura del desafío. Bien, muy bien. Sí, it's part of our culture for sure. Yeah. So my first question is this one: is diversity can mean different things in different countries, different regions of the world. Can you give a brief definition of what diverse talent means for you, like in Buenos Aires and in Montevideo studio? Well, it's always hard to give a definition, because diversity is something that has been changing so much in the past 20, 30 years. And I hope it keeps changing and evolving, because, I mean, so far we only see the groups of people that were able to
get, public, like public, how you say, public, to get to the media, to get support. But imagine how many people are still there that didn't dare to, come out, that have been waiting for an opportunity to come out. So defining diversity is really, really hard for me, but I think for us it's like, I always say, like, it's like doors and learning, because not only be open doors, because I think that being open doors is mandatory. It's not an option. You have to be open doors. It's more like go on knocking doors, because behind those doors there's a lot of people that still need, because they cannot do it on their own. They need your help. So I think diversity is about knocking doors, and I say learning because it's like, as it keeps evolving, you need to learn. You need to, because the new diversity is going to be pushed by someone else. I mean, when LGBTQ came out, a lot of people fight for it. For women rights, a lot of women fight for it. And in the futures, there are more diversity probably there is out there that we don't even know about it. I know people that cannot express themselves. So and it will in the future, and some of them is going to be the one that start that fight and start leading that new fight. And what you need to do is to learn and support them. It's like learn. You need to listen to them, learn what are their feelings, what are their needs, and support them. And then go with them and keep knocking others' doors to make people come out and say, hey, come out. We are here. Come out. We are here to listen. We're here to support. We're here to join us, to join you to our team. And diversity here, if you go like for public, probably the biggest movements right now in Argentina are LGBTQ and women's rights movement. Those are the most strongest movements here in South America right now. But I mean, the good about diversity, as I say, is like it's always evolving, and you need to be there. You need to, and if you can, you need to be there to support, also to lead the new things that are coming. What we are not seeing yet. That is what always worry me, because as we talk a lot between each other, but 70 years ago, women weren't allowed to vote in Argentina. We are not talking about Stone Age. We are talking about 70 years ago. Okay, and if you see that debate in the Senate, you will cry. They were talking about brain size. It was like crazy. One said, "I'm a doctor," and it was like, you see that you say this is Stone Age, and it was 70 years ago. So what is going to happen in 70 years from now? Are they going to see us also as Stone Age and say they were only talking about LGBTQ and women's rights, and they weren't talking about, I don't know, what is coming? So I think that's the most important thing. Keep evolving, keep looking for diverse talent, and keep learning. Because when I started when I started to learn about diversity, I realized that I knew nothing. So, and every time I start talking with someone, I keep realizing that I know nothing, and I need to keep learning every day. So, me encanta tu perspectiva de que la diversidad no la estás solamente definiendo en la otra persona, sino que en la responsabilidad que tú tienes de poder ver todos los aspectos de la persona, y no solamente claro, lo que es visible, lo que es invisible también. Es que hay que ayudar, porque la gente que luchó también muchas veces está dolida. Y nos pasa, o sea, por eso dije que las puertas abiertas es mandatorio, ¿no? Digamos, nadie puede tener las puertas, eso sí es mandatorio, nadie puede tener las puertas cerradas. Sí puede haber, y a veces lo que yo digo es, tampoco tenemos que ser tan duro con el ignorante, por decir de una manera, con el que no sabe, porque muchas veces, si tomamos a gente que está en los 40 o en los 50, fue criada de una manera. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer con esa gente es educarla. O sea, como tal vez yo tuve la posibilidad, por mi contexto y todo, de
querer educarme, de salir a buscar y preguntar, pero hay gente que, por eso digo, la puerta abierta es mandatorio. O sea, la gente tiene que tener la puerta abierta a aprender y a escuchar, pero muchas veces alguien puede hacer una expresión equivocada y no hay que enseguida juzgarlo o atacarlo, porque hay que explicarle. Hay que enseñarle porque escuchó esa expresión equivocada durante 40, 50 años. Y no Claro. la dice con maldad, la dice porque es lo que escuchó. Entonces, a esa gente hay que salir a educarla. Y esa gente también el día de mañana tiene que ser alguien que hay que transformarlo en alguien que apoye. Porque si vos lo atacás, lo que terminas haciendo es alejándolo. Siempre hay que traer a todos a la mesa, a todos, Sí. a los que no saben, a los que saben, a la gente, porque también, digo a todos porque a veces alguien que sufrió mucho y está en la comunidad LGBTQ más, por ahí está también pensando mucho en su comunidad y en los derechos de su comunidad, y también entonces hay que mostrarle, mira que hay otras comunidades también que la pasaron mal y hay que ayudarlas también, o salgamos a buscar a otros que todavía no salieron y que todavía están, digamos, esperando, que no tienen la fuerza solos para hacerlo, y por ahí nos estamos perdiendo también de otras diversidades que encontramos. Bueno, vos sabés que nosotros también venimos luchando con todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, con Sí, personas de bajos recursos. Hay un montón de comunidades que hay que traer a la mesa y que todavía claro. no tienen la difusión ni la fuerza como para salir a pelearla, como si, por suerte, otras ya la tuvieron y la están teniendo. Sí, ya que me mencionaste esto, esa era la otra pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que tiene el estudio para poder expandir lo que es diversidad, equidad, inclusión y un sentido como de pertenencia que ya es más grande que lo que nosotros podemos esperar? Bueno, ahí es lo que, esto te decía, esta inquietud que nos agarró a nosotros por la diversidad y empezar a ver, digamos, todos los beneficios que trae, digamos, en cuanto a ambiente de trabajo, en cuanto a performance de equipos, por eso ni hablar. O sea, nunca hablamos de eso, pero performance de equipo, la diversidad es tremendo lo que trae. Dijimos, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué nos estamos perdiendo? Porque empezamos primero, bueno, a buscar mujeres talentosas, a hacer crecer el peso de mujeres. Después empezamos a acercarnos a todo lo que es la comunidad LGBTQ y dijimos, bueno, ¿qué nos está faltando? Y empezamos a investigar y dijimos, digamos, claro, no tenemos, o sea, no hay nada armado con personas con discapacidad. Entonces dijimos, nosotros siempre decimos, sí, ustedes discriminan, están abiertos. No, es lo más fácil decir, no, 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 pero tus procesos discriminan. Ujú, O sea, si nosotros quisiéramos contratar a alguien ciego o a alguien sordo, ¿podríamos contratarlo? ¿Podría ser parte de nuestra empresa? Entonces nos acercamos a Inclúyeme, que Inclúyeme es una organización, una empresa que se dedica a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y nos explotó la cabeza, y trabajamos muchísimo con ellos. Y trabajamos en mejorar, por ejemplo, primero en abrirnos la cabeza. O sea, ujú, fue muy gracioso cuando nos mostraron, en la primera charla, nos mostraron una imagen de el lugar para registrarse en el primer congreso digamos, que fue de Latinoamérica de personas con discapacidad. Era en una pequeña oficina que estaba, para llegar tenías que subir 2 escalones. wow, Así era el lugar para inscribirte, o sea, digamos, más discriminativo que eso. ujú, Y así era el lugar para registrarte para entrar. O sea, empecemos por ahí, y eso nos mostraron nosotros la primera vez y entonces dijimos, bueno, empezamos a ver todo, nuestra oficina, digamos, me sale suitable para alguien ujú, wheelchairs o, no sé, para alguien ciego, se puede lastimar. eh, y a partir de ahí empezamos y nos agarró un hambre voraz y empezamos a trabajar con ellos, a publicar búsquedas dentro del portal de empleo de ellos. Dijimos, bueno, lo primero que empezaron a valorar ellos es la cultura. ¿Estamos nosotros preparados para recibir personas con discapacidad? Por suerte sí, cuando empezamos a buscar la gente quería, estaba abierta y quería vivir la experiencia de ujú, trabajar con personas con discapacidad. Después aprender a cómo manejar. Entonces fue muy gracioso también porque decían, ¿cómo llamamos a una persona ciega? Entonces fue la pregunta y hubo un silencio porque todos tenían miedo de decir algo incorrecto. correcto. Y la respuesta fue Marcos, o sea, por el nombre. Entonces, Ajá, pero lo primero que te genera por la falta de experiencia es como miedo a decir algo equivocado. claro. O poner una Eh, etiqueta en vez de o poner una llamar. etiqueta, Exacto. claro. Y entonces, bueno,
ahí después empezamos a hacer focus group y después tuvimos una charla con todo el estudio. Iba a durar una hora, duró 2 horas y cuarto, la gente no se iba y seguía haciendo preguntas. Y finalmente lo que hicimos fue, bueno, ahora que generamos conciencia en el estudio, bueno, ahora cómo hacemos para realmente estar listos para el que quiera trabajar acá, sea quien sea, pueda hacerlo y se sienta cómodo. Entonces, trabajamos específicamente con nuestro equipo de onboarding en hacer todos nuestros procesos. Por ejemplo, nuestro video de onboarding no tenía subtítulos. Entonces, ¿qué pasa si estás contratando a alguien ciego y no puede escuchar el audio? No sirve. Entonces, bueno, empezar a adaptar todo nuestro proceso. Digamos, preguntarle a la persona que va a ingresar si necesita algo en particular, algún software en particular, alguna herramienta en particular, algún periférico en particular. Y entonces tuvimos que entrenar no solo al equipo de HR, sino también a todos los equipos que participan del onboarding. La gente que maneja infraestructura, saber qué tiene que hacerle llegar, qué no, la gente de administración que se contacta con ellos para el payroll, o sea, a todo el mundo tuvimos que empezar a formar. Y lo bueno fue, y eso es lo lindo de nuestro estudio, es cómo tenemos un equipo de gente tan hambriento por aprender. Cada vez que le presentás estas cosas, y vos lo has visto cuando tocó participar con gente de nuestros estudios, tienen una voracidad de aprender cosas nuevas, de diversidad, le llevamos esto y la recepción fue increíble. Entonces esas cosas como que te llenan de orgullo, decir, qué lindo el lugar en donde estoy trabajando, qué lindo el grupo de gente en el que estoy trabajando. Así que esa es una de las principales iniciativas. Y la otra con la que empezamos a trabajar es con Nahuayán, que es un proyecto social, digamos, voluntario, que entrena a personas de los sectores más vulnerables, obviamente sin cargo, para proveerles herramientas para que puedan tener una oportunidad laboral en el sector de IT. Digamos, es un proyecto súper interesante. Nosotros hemos contratado ya gente a través de ellos y hemos incluso trabajado hasta en la posibilidad de ayudarlos hasta en lo que es acercar su perfil. Gente por ahí que no tiene LinkedIn o no. Entonces, es muy difícil hablar de igualdad de posibilidades cuando no las tuvieron en toda la vida. Entonces, vos no podés esperar que una persona que nunca tuvo las posibilidades que ha tenido, digamos, alguien de otro sector social o alguien que no tenía una discapacidad, que tenga la misma experiencia laboral que tiene la otra que ha trabajado toda su vida. O sea, entonces también hay que tener en cuenta eso. Si vos realmente, es lo que hablamos siempre, no es igualdad, es equidad. Entonces, la idea fue siempre acercarnos también a ellos. Y tienen un empuje cuando llegan, porque vienen con una energía y con unas ganas que es increíble, te contagian de una energía increíble. Y la verdad que se aprende tanto, digamos, cuando empezás a indagar en diversidad y a meterte en diversidad, empezás a aprender tanto y te devuelve, es un mundo que te devuelve tanta energía y tanta felicidad cuando te metes, que es lo que digo yo, es como que te da hambre y te querés seguir golpeando puertas a ver qué me estoy perdiendo. Esa es o sea, si toda esta gente tiene tan buena energía y tiene tantas ganas de ser parte de un equipo, de participar, de mostrar todo lo que tiene para dar, digo, ¿qué no estoy viendo todavía? Entonces ahí como que te agarra siempre esa voracidad de decir, seguir buscando más y más y seguir agregando cada vez más diversidad al equipo. And the important thing here is that the diversity that you, as a company or as a studio in South America, y'all didn't just stop by saying like, oh, okay, well, diversity according to the US standards is just like skin color and ethnicity. You went beyond that. Okay, we may not have that much diversity when it comes to that, because I lived in Chile for many years as well. So I know that South America is not like super diverse when it comes to maybe skin colors and things like that, but in the specific, countries. But you went beyond that to say, like, to your point, like, what is out there that we're not currently looking at? What do we need more of, instead of like, like that culture fit that we talk more about? You looked more at the culture add. So what is it that what voices we currently don't have at the table? I would love to hear from you, like, personally, what has inspired you to work on this specific diversity and inclusion initiatives, like from a personal point of view? Well, on my own story. Well, I was in touch with the LGBTQ community for a long time. On my personal side, my dad
is gay. And I met my wife in a gay disco a long time ago because we were both joining our gay friends that were studying in that world, and they need someone to go with them because they were afraid the first time going to a gay disco. So we were both joining our friends to make them feel comfortable that they have someone like a wingman. And I met her there. So and I start I'm like going there. It was like I remember the first time was like, it's so much joy here in this disco against the ones that I always go. It's like Ajá. everybody goes there to have fun. I mean, everybody's happy here. So it was like, why is these people so happy? Why they have this energy? And on the person, and again, I saw my dad also uh, being free, Ujú, just saying in this way. So those things mark me and always make me be open on why is these people so happy. And when I understood why, I that opened me to always go and look what else is there. Why is these people so happy? What they need, and why this energy. And that, I think, on a personal point of view, those experiences are the ones that make me be so in touch and so diversity fan. ujú, ujú. On always searching more and more. I share two really personal things, but as you asked, those were probably the most important thing that happened to me and make me look diversity as I do. Ujú. No, es importante porque el tema de la diversidad obviamente tiene sentido como un business, claro, porque Mm. pues, traemos más revenue y we have like higher, diversity of like channels or marketplaces or things like that. It makes business sense. But you have to have that point of view like personal, porque si no es personal, se nota Passion. inmediatamente cuando uno no hace el trabajo Ah, de una manera personal. if you don't do it with passion, si Sí, no tenés pasión por lo que estás haciendo, absolutamente. especialmente en diversidad, Sí, si no tenés pasión, el otro lo nota sí. y se da cuenta. O Ujú, sea, if you don't show passion to someone that is part of a community that has been discriminated or has suffered, if they don't see your passion about uh, learning from them and sharing with them, they notice. yeah, So that's the difference. You sí. need to be really diverse, and to help diversity, you really need to have passion for Sí, diversity. sí, no, absolutamente. So, hablaste un poquito de lo que hicieron con Inclúyeme y lo que hicieron con Nawen. En cuanto a números, no, bueno, no números, pero en cuanto al tipo de candidatos que están recibiendo ahora, la diversidad me imagino que es mucho mayor. ¿Han podido cambiar ¿cómo se llama? El DNA del tipo de workforce que tienen dentro del último año, yo creo, claro. Cuanto más mujeres, Sí, más gente con sí, disabilidad. hemos incrementado en un 8% la participación de mujeres, y bueno, y como nosotros agregamos el others para Ujú, las personas que no quieren identificarse con correcto. algún género, Sí. o digamos, o eligen esa opción. Ujú, Pero 8% es mucho porque somos un estudio grande, y venimos transformando el DNA, no solo en la cantidad, sino también que también es importante, sino también en los roles que ocupan. ujú, sí, Porque no es solo la cantidad, sino también el peso, porque no es lo absoluto. mismo cuando vos pones un montón de gente, digamos, cuando la pones a gente a liderar. Ahí Ujú, sí realmente vas a cambiar tu DNA, porque si vos contratas un montón de gente y, digamos, y lo pones en junior roles o en administrative roles, y esa gente no está liderando y no está realmente llevando adelante la identidad de un estudio, no hay un cambio. Entonces, yo creo exacto. que el mayor cambio que hemos logrado es, la verdad no tengo las estadísticas en la cabeza, pero hemos crecido enormemente en la cantidad de mujeres y personas de LGBTQ
en roles de liderazgo y de leaders y de managers. Y eso creo que eso sí ha cambiado muchísimo el DNA del estudio. Sí. Pero bueno, queda un largo camino para hacer. Hay que seguir haciéndolo y todavía falta un montón por crecer. La verdad es No, esa. O claro. sea, estamos en el mundo de IT, que es un mundo también difícil en cuanto a socialmente, no en cuanto a nosotros como empresa. Socialmente, el pool del talento no es el más diverso de todos. Entonces, exige un esfuerzo un poco más grande Claro. para salir a encontrar a ese talento. Y Sí. nosotros siempre estamos dispuestos a dar esa milla extra para salir a buscarlo y tomarnos un tiempo más para hacer una contratación, porque como dijimos, o sea, no es lo mismo, no están en igualdad de condiciones o tampoco tenés el mismo acceso a los candidatos, digamos, a un pool de candidatos diversos. Si querés armarlo, llega mucho más fácil. Naturalmente, posteando un trabajo, la gente que llega atrás de LinkedIn no estás obteniendo diversidad, no es, soy abierto, posteo Claro. para todo el mundo y el que se postula y ya está, entonces soy diverso. No, Ujú. muchas veces tenés que esperar, tenés que salir a buscar, hacer Sí. headhunting para tener un Sí. pool de candidatos diverso y es lo que hacemos. Yeah, you have to be intentional, definitely. Yeah, definitely. Like looking at other job boards or other places where you can post that are not the traditional ones, because like to your point, maybe somebody that does not have the opportunities, they may not even have a computer at home, that Yeah. they are able to go and look at LinkedIn every single day and be looking at their postings and everything. So that's like really key. Yeah, well, when Nawal, we created like a form for them to fill, Yeah. so we can interview them, and because they don't have LinkedIn, they don't have a profile created, so we created a form to send to them, so the people that was participating in the program, they can fill it and send it to us to be part of our process. Yeah. So to your point, like you not only have to bring in diversity of talent or individuals, but also make sure that your processes are inclusive. So that way they feel Sure. welcome as well. And to your point that the leadership is ready because Yeah. and the employees in general, because you can bring in a lot of diverse talent, but if people are not open to the diversity, those people are going to want that they are not going to want to stay with us. They're going to want to go somewhere else. Yeah, instead of doing something good, we will be just torturing that people because we will be making them be part of something that is not ready for them or that. So yes, I mean, it's a 360 thing. You need to be you need to make all the steps or your process and your teams open to diversity. Yeah. It's not just going and look for talent or just saying, hey, I'm open to. It's just being really diverse in every step of the way. Yeah, be ready. Yeah, Definitely. for sure. So we have 2 minutes left in our panel y me encantaría que le dieras con toda la gente que nos está escuchando hoy día en Twitch. Hay gente que habla español, hay gente que habla en inglés, pero si fuera por ti, ¿cuál sería one piece of advice that you can give to all these new generations or Latinx people? Maybe they're listening to us from Argentina, Montevideo, Chile, or maybe somewhere else in the world. What would be your one piece of advice para decirles, mira, hay un espacio para ustedes en lo que es gaming industry? ¿Cuál sería tu piece of advice? Inglés o español, lo que tú quieras. Que se animen, que sean valientes como han sido todos los que abrieron el camino antes. O sea, hoy en día no es lo mismo, digamos. Hoy en día es un montón de gente luchó mucho para que tengan el camino abierto, que aprovechen eso, que se animen, que vengan, que los estamos esperando, eso. Siempre los estamos esperando. Que nos encanta que nos desafíen, que nos encanta que nos cuestionen, me encanta que me cuestionen, me encanta que me desafíen, me encanta que me digan que tengo que aprender, me encanta que me corrijan, que vengan que sigan haciendo eso, que vengan y nos eduquen y que nosotros tenemos también un montón para compartirles siempre y eso, siempre por más, o sea, siempre por más diversidad, siempre por más espacio en Jam City para la diversidad y siempre por más aprender. Acá siempre vamos a querer aprender y también enseñarles todo lo que hemos hecho hasta ahora en Jam City para
para hacer un lugar cada vez más diverso y más abierto. Y felices de participar, feliz de que me hayas invitado, feliz de participar. Ojalá que la gente que nos haya escuchado haya disfrutado la charla, como la disfruté yo. Como sabés que siempre disfruto hablar con vos de diversidad y discutir. Así que, nada, acérquense. Ese es mi consejo. Acérquense, que los estamos esperando. Perfecto. So lo escucharon de lejos. If you want to connect with him, you can go on LinkedIn. He has great opportunities in both of their studios in Montevideo and Argentina. And please connect with him and to keep on going this conversation. Y anímense, like he said, like go for it and use your voice. Yeah. That's the best advice ever. Thank you, Alejo, so much for your time today. We really appreciate it. Thank Gracias. you for inviting me. 1,000,000. Cuídate. Adiós a todos. Chao. Adiós, bye.